Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Castillo. Bienvenidos al Insight del Comunicador, un podcast sobre comunicación corporativa. En el capítulo de hoy escucharán la experiencia de Daniel, un hombre muy apasionado por lo que hace. Actualmente es gerente de talento y cultura en Latina Televisión, pero para llegar a ello nuestro invitado estudió, trabajó, se equivocó y siguió aprendiendo, lo que hace de su vida un camino de aprendizajes que todos debemos escuchar. Muy bien, ahora sí, vayamos con el episodio. En 3, 2, 1. Muy bien, bienvenidos al Insight del Comunicador, un podcast sobre comunicación corporativa, y hoy tenemos como invitado a Daniel Ibar. Pero antes, hola Fabi, hola Kiara, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hola Juanma, hola Fabi, hola Daniel también, un gusto estar aquí. Estoy segura que este capítulo va a ser súper enriquecedor para nuestros oyentes, hay bastante que compartir. Hola Juanma, ¿qué tal con todos? Buenas noches, Kiara, Daniel, un gustazo. Tal cual como dijo Kiara, este es un episodio bastante especial y muy enriquecedor para todos nuestros oyentes, así que los invitamos a que puedan totalmente reproducir este episodio. Muy bien, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juanma, hola Kiara, hola Fabi, gracias a ustedes por la invitación, gracias por conectar y encantado de compartir este espacio con ustedes. Muy bien, Daniel. Lo que vamos a hacer, como ya hemos hablado plenamente, vamos a entrar a la entrevista, vamos a conocer un poco más sobre tu expertise. Estoy aquí también con Kiara y con Fabi para que puedan sumar en su experiencia, en su buen ánimo, en todo lo que saben a la entrevista. Y ahora lo que voy a dar paso es a Fabi, quien ya sabe cómo vamos a hacer esta dinámica. Tú me indicas, Fabi, ¿me escuchas? Listo. ¿Cuándo comenzamos? Ya. Listo, Daniel. Este es un espacio justamente donde voy a hacerte algunas preguntas muy cortitas y bueno, tú aquí me vas a responder si es la primera opción o si es la segunda opción. Entonces, ¿estás preparado para este ping pong? Preparadísimo. Listo, vamos con ello. ¿Café o té? Café 100%. ¿Trabajas mejor por la mañana o por las noches? Por la mañana con la mente fresca. ¿Prefieres trabajar desde casa o en la oficina? Ambos, aprovechar los beneficios que le dan ambos entornos. Muy bien. ¿Email o mensajería instantánea? Mensajería instantánea para conversaciones rápidas, email para algo mucho más formal y detallado. ¿Leer libros o escuchar podcasts? Leer libros y escuchar podcast. Lo primero, si estoy en casa, si estoy con tiempo, y lo otro, algo mucho más ágil, más dinámico. Un hábito que te ayuda a mantener el equilibrio entre el trabajo y tu vida personal. Leer libros desde siempre, desde hace un año, hacer ejercicios. Recarga energía y me desconecta. Chévere. Y por último, ¿te motivan más los resultados o el proceso? El proceso te da mayor aprendizaje. Y hay que abrazarlo, ¿no? Sobre todo eso, no mirar a los costados, sino disfrutar nuestro camino. Exacto, así es. Independientemente del resultado, creo que el proceso es del que más aprendes. Buenazo, Daniel. Creo que hemos llegado a los 60 segundos exactos. Confírmanos, Juanma. Se pasaron unos segundos, pero no. No nos penalices por eso, Juanma, por favor. Por favor. No hay problema, no hay problema. Muy bien, hemos terminado el primer segmento. ¿Qué tal, Daniel? ¿Ya habías recibido preguntas ping-pong antes? Había recibido, pero no de este tipo, ¿eh? De verdad que me gustan, más personales, y más para conocer a la persona que hay detrás del profesional, creo que es súper bueno. Genial. Ahora detalles de los cuales a veces no los tienes mapeados, ¿no? Por ejemplo, detalles no los tomas en cuenta y son importantes. Lo que me gustaría ahora sí es entrar de lleno al tema, y me gustaría, hemos conversado previamente, nos hemos reído un par de veces, aquí los que nos están escuchando saben, y lo que vamos a ver un poco es sobre tus inicios. ¿Nos podrías comenzar cómo era el Daniel, según entiendo, de finales de los 90,
que ya está animándose, todavía él no sabía qué postular. ¿Cómo fue ese proceso? Uy, a ver, te lo resumo, ¿no? Daniel quería ser actor de teatro, tenía todas las ganas de hacerlo, pero la familia querían que sea el primer doctor de la familia, ¿no? Su test vocacional decía que podía ser ingeniero, que podía ser médico, pero nunca salía que podía ser actor, ¿no? Entonces, postuló a medicina, no la agarró, San Marcos era muy complicado, ingresó a ingeniería de sistemas, decidió continuar esa experiencia profesional, pensando de que podría en el primer año prepararse solamente en lo de letras para seguir postulando a San Marcos y aprender de números que ya se paseaba, ¿no? Sin embargo, en el segundo ciclo le gustó muchísimo la carrera. Hubo un curso, una profesora, me acuerdo mucho del curso Teoría General de Sistemas, la profesora Renati, me acuerdo, que me cambió el chip y me dijo, esto es el enfoque sistémico, ¿no? ¿Y en qué consistía? Y eso como que me abrió muchas posibilidades y muchas expectativas hacia el futuro, ¿no? Y decidí quedarme a estudiar esa carrera, la terminé, me titulé, me abrió las puertas de trabajo, ¿no? Y bueno, de ahí empezó una historia totalmente distinta porque no pensé que por la carrera de sistemas iba a entrar al mundo de recursos humanos y donde empecé a desarrollarme y hacer una línea de carrera. Y de ahí también no les voy a negar que surgió una tercera inquietud, ¿no? Que fue el marketing. Ya estaba casado, ya era papá, ¿no? Y obviamente que esa decisión de estudiar una tercera carrera, porque en esa experiencia de aprendizaje en recursos humanos estudié lo que era administración de empresas. Y una tercera carrera era tomar una decisión ya no solo, sino una decisión pues con tu esposa, con Susana, mi hija todavía estaba pequeñita, y obviamente pues era tiempo, era sacrificar algunas cosas y decidí no estudiar una tercera carrera, pero sí me incliné muchísimo por aprender el marketing y ahí donde encontré, como siempre a veces también yo lo comparo cuando enseño y comparto con otras personas, hay como un triángulo amoroso donde sí yo participo, ¿no? Es decir, está Daniel y un lado está recursos humanos y otro lado está marketing y creo que hacemos una combinación espectacular, me apasiona mucho el marketing, me apasiona mucho recursos humanos y hay muchas cosas que podemos ahí empezar a integrar. Y bueno, esa es parte, digamos, de mi trayectoria, ¿no? Profesional y eso me llevó también pues a poder estar por rubros tanto de servicios, empresas de tecnología y lo que es en este caso financieros y hoy estoy en el mundo de las telecomunicaciones. Genial. Kiara, ¿cómo ves estos comentarios o estos primeros inicios de Daniel? Me gusta un montón porque creo que la parte de ingeniería, luego la parte de administración y luego ese gusto por el marketing, haces que tengas esa visión holística en el día a día que muchos no lo tienen, ¿no? Y eso es lo que también te hace comunicar mejor y eso es lo que hoy en día necesita recursos humanos para poder hacer sinergia con finanzas, con sistemas y con todas las áreas y mostrar la relevancia de recursos humanos a nivel negocio y el impacto que tenemos. Entonces, eso ayuda un montón a que se posicione el rubro dentro de la organización, ¿no? Entonces, ahí, Daniel, ¿te ha costado un poco al inicio de repente ese tema de recursos humanos en cuanto a otras gerencias? Porque a veces dicen, no, recursos humanos, los soft, las vacantes, la selección, pero no más allá, ¿no? Sí, de dos focos, ¿ah? Primero, a nivel personal también, ¿no? Porque tienes que entender justamente en este proceso de desarrollo de madurez profesional, tú tienes que entender de que eres una pieza de un rompecabezas que si no se integra no ves la figura completa. Y porque siempre estás acostumbrado a querer aprender, en querer sobresalir, en querer ser el mejor, ¿no? Inclusive si eres parte de un equipo, ser el mejor que los demás. Ya sea porque quieres el reconocimiento, porque quieres el bono de fin de año, porque quieres ascender. Pero eres parte de un engranaje importante. Entonces, el primer foco es a nivel personal. Y el segundo punto, que es importante, o enfoque donde tienes que llevar, es cuando ya tienes la responsabilidad, por ejemplo, en el caso de recursos humanos, ¿cómo haces que la otra parte o las otras partes de la compañía vean a recursos humanos como un rol no operativo,
no solamente en este caso de transacciones que son del día a día, sino algo mucho más estratégico, que es justamente la evolución que ha tenido el área de recursos humanos, pero realmente aplicado en la realidad, ¿no? Porque una cosa es que tú lo digas en papel, que lo aprendas en la universidad o que te lo cuente un libro, y otra cosa es que en la realidad realmente lo hagas viable. Y eso es complicado y es difícil porque es ir contra las formas de pensar, los estereotipos, los limitantes que tenemos muchos profesionales, porque nos quedamos en el primer foco, pensando en uno como profesional, y eso también lo traslado. Si soy líder, como yo lo traslado a mi equipo y soy el ejemplo a mi equipo. Nosotros trabajamos por esto que nos han contratado. No me importa lo que haga el que está al costado, al frente, no, esta es nuestra chamba, ese es tema de ellos. Pero al final sí hay una integración, al final sí suma a la organización. Entonces, cambiar esa forma de pensar creo que es fundamental y es el principal reto que tenemos quienes trabajamos en recursos humanos y quienes trabajan en otras áreas también, para tener esa visión. Y es verdad lo que tú dices, Kiara, Sistemas me abrió esa forma de ver las cosas. Como les compartía, era tomar la decisión de quedarme en esa carrera y estudiarla, me permitió no equivocarme en lo que iba a ver más adelante, sobre todo porque tuve una expectativa sin haber tenido la experiencia de que, mira, así se ve en una organización, así tienes que trabajar en una empresa. Es lo que dice la teoría general de sistemas, lo que dice Peter Senge, todavía no le acuerdo a este autor, ¿no? El todo es más que la suma de las partes, ¿no? Y en ese sentido es mirar, como se dice, no solamente el árbol, mirar el bosque completo también, ¿no? Se integra de esa manera para que tú tengas una mirada 360, una mirada integral de que así funciona una organización, como un sistema. Y de cierta forma, nosotros como recursos humanos estamos en el centro para que ese sistema se mantenga sostenible en el tiempo, ¿no? Y debería ser todas las áreas, debería ser todos los profesionales. Yo siempre lo recalco, ¿no? Todos los que trabajamos en una empresa deberíamos llevar en una currícula de nuestra carrera un curso de recursos humanos. De verdad, para que podamos entender, tener la visión, obviamente, de cómo y a la vez también se pongan en nuestros zapatos y entiendan de manera empática, obviamente, que es. No con eso quiero ni tampoco victimizarme ni decir que somos los más, ¿no? En una empresa todos son importantes, pero me refiero al tema de cómo visionamos y vemos una organización. A mí lo que me gusta o me llama la atención es, previamente nos contaste una historia, yo la sentí como una historia de resiliencia. Estabas contando en esta breve también introducción que nos contaste en tu historia de vida, que comenzaste en el mundo de sistemas y pasaste a recursos humanos. Pero me pareció muy interesante, no sé si la puedes contar, cómo fue que tú decidiste pasar de sistemas a administración, en esta evaluación primero que dijiste. Ya, lo que pasa es que, claro, cuando yo empiezo a estudiar sistemas, tenía que pasar todos los cursos, pues, ¿no? Y llegar al objetivo final del título, ¿no? Tuve que aprender de circuitos, tuve que aprender programación, no era fácil, la verdad, ¿no? Fue complicado. Pero tampoco repetí, ni saqué trica, ni nada, ni bica, ni nada, ¿no? He sido bien chanconcito, la verdad. Y el primer trabajo fue un área de servicios, ¿ya? Que fue algo temporal, digo temporal por un año porque era como asociado a la formación laboral juvenil y hice la posibilidad de entrar a otra empresa en la que sí entré por sistemas porque veía temas de procesos, veía temas de optimización de procesos y ahí me quedé 3 años, ahí fue Infocore Equifax. Sin embargo, ya sentía que había llegado a un techo porque no había oportunidad de crecer. Entonces yo sentía que en el rol donde estaba ya lo sabía, ya había aprendido, entonces quería aprender otras cosas, ¿no? Quería ver otros temas, por ahí no tenía ni por acá mapeado recursos humanos. Y tuve un primer contacto, sin buscarlo, con el BBVA como practicante para el área de sistemas. Y me entrevistan en el área de recursos humanos del BBVA. Voy y no pasé, ¿no? Y justo cuando me iba, la chica que me entrevista, me acuerdo, Jimena, ¿no? Que después trabajamos juntos, me dice, Daniel, ¿tú realmente quieres practicar en sistemas? ¿Sí? Es que en tu perfil tiene unas características distintas. Le digo, no, bueno, sí, es lo que he estudiado, todo eso. Me dijo, ya, perfecto. Entonces ella creo que tomó nota y meses después, no miento, pasó buen tiempo, cuando yo ya estaba buscando trabajo, me vuelven a llamar del banco y me dicen, otra persona me dice, tengo acá una nota que has postulado tú en su momento a sistemas, pero por ese perfil
te queremos contratar porque hay un puesto temporal por 3 meses, practicante en el área de planillas del BBVA, en recursos humanos. Entonces, era tomar la decisión, continuar en una empresa en planilla con los beneficios de ley y pasar a otra empresa como practicante, un contrato temporal. Para tomar esa decisión, creo que la palabra de consejo de mi papá fue clave al decirme, oye, arriésgate, ¿no? Si sigues los 3 meses, genial por ti, demuestra todo lo que puedes hacer, y si no te renueva, no hay problema, buscarás otro trabajo y mientras no encuentres, acá te vamos a apoyar. Esa última parte, acá te vamos a apoyar, me motivó a renunciar a la empresa donde estaba y aceptar la otra propuesta y pasar como practicante, ¿no? ¿Quién iba a pensar que 5 meses después me contrataban en la empresa y me quedé ahí como casi 13 años en el BBVA? 13 años y ahí siguiendo la línea en recursos, los 13 años en recursos humanos, ¿no? Desde practicante pasé a gestor de nóminas, de gestor analista, de analista pasé a especialista de control de gestión, veía toda la parte de presupuesto, la parte de data, indicadores, de ahí se da una posibilidad que pase como generalista, y eso fue muy importante porque ahí me abrió más el espectro de toda la gestión integral del talento humano, del trato a todo nivel, porque trataba con los gerentes de primera línea, porque tenía bajo mi cargo colectivos importantes y los más complicados, y veía todo el ciclo, ¿no? Desde la contratación hasta la desvinculación. Y de ahí se da una posibilidad de movilidad interna para asumir una jefatura donde asumo la jefatura de lo que era la jefatura de valoraciones y desarrollo y compensaciones. Entonces tenía bajo mi cargo toda la definición de todo el modelo de compensaciones del Banco de BBVA Perú y de las subsidiarias que teníamos en Perú. Es decir, veía toda la estructura salarial, mapa salarial, toda esa parte de mapeo de puestos, todo, valorización de puestos, y la otra parte eran los modelos de evaluación de gestión de desempeño, ¿no? Entonces era como que un híbrido entre la parte hard y soft, ¿no? Y bueno, ese fue el puesto con el que terminé mi experiencia en BBVA hasta que se dio pues el cambio a otra compañía. Entonces, en esa trayectoria, es decir, joven, inexperto también, claro, tenía el banco, los beneficios del sistema financiero, préstamos para departamentos, para autos, ¿no? Para estudios. Entonces lo primero que pensé, no, todavía no quiero un auto, no quiero un departamento, quiero seguir estudiando, ¿no? Dije, una maestría, ¿no? Y cosas de la vida en esa experiencia, tuve una reunión con el gerente de recursos humanos, y que me dijo, he escuchado de ti, quiero conocerte, ¿no? Hablar contigo, ¿no? Y en esa conversación, ¿qué planes? Todo, le dije, sí, mi siguiente plan, yo así todo confiado, ¿no? Quiero estudiar una maestría. Me dice, una maestría. ¿En qué puesto estás? Estoy como gestor de nómina. ¿Qué tiempo tienes? Voy a cumplir 1 año ya en la empresa. Mira, muy bien. Y compárteme qué experiencia has tenido gestionando equipos. Ninguna. Para mí gestionar equipos era hablar con el practicante que había formado, que ya como que me estaba entrenando por ahí. Entonces me dijo, entonces vas a perder el tiempo en una maestría, porque ¿qué vas a compartir de experiencia en la maestría? No tienes mucho que compartir. Es decir, ¿te gusta recursos humanos? Sí. ¿Por qué no estudias una segunda carrera? Y fue así que eso me hizo pensar, cambiar de decisión, y ahí estudié una segunda carrera, entré a EPE, de la UPC, de la UPC, y tenía la opción de convalidar, porque ya tenía una carrera previa, claro. Pero tomé la decisión de llevarlas de cero, y estudié toda la carrera desde cero, porque venía yo de una universidad, estudié una carrera de sistemas, Universidad Nacional, entraba a una particular, quería vivir también toda la experiencia desde cero, ¿no? Y era como que era la experiencia universitaria, la segunda vez, pagada por mí, ¿no? Es decir, era mi inversión, era la que yo estaba pagando, ¿no? Ya me había mudado a vivir a San Miguel, me había independizado, ¿no? Porque como vivía en Ventanilla y había pasado todo ese trayecto de vivir de allá 2 horas, llegaba al banco, llegaba tarde y ahí como que me controlaban, entonces llegaba con la ropa arrugada, llegaba fastidiado con el calor. Entonces dije, no, tengo que hacer algo, y también ponía como que yo decía, pongo en juego
mi trayectoria en el banco, entonces decidí mudarme a San Miguel, y mi hermana, la que nos llevamos 10 años, acababa el colegio. Y yo no quería que ella pase lo que yo había pasado en esa trayectoria de estudiar en Lima. Entonces propuse a mis viejos, me mudo a San Miguel, voy a crear un departamento, pero también lo que busco es que Pati viva conmigo mientras estudia en la universidad. Entonces mis papás lo que hacían era, los fines de semana paraban con nosotros, nos cocinaban, nos dejaban los tuppers en la refri para toda la semana. Pati se iba a la universidad a estudiar y yo me iba a trabajar, y a los fines de semana ella se iba con mis papás, la recogían, y yo era vida de soltero, ¿no? Como se dice, yo salía, me divertía. Entonces esa experiencia también integró a la familia porque hubo una decisión, hubo un porqué, ¿no? Y bueno, y ahí se dio toda esa experiencia de desarrollo y crecimiento hasta que terminé la segunda carrera, seguía en el BBVA y se da la oportunidad de crecer, de asumir una responsabilidad. De ahí después de eso, ya estando en el puesto como jefe, ya con mayor expertise, fue donde tomé la decisión de estudiar una maestría. Me parece genial. Justo te quería preguntar, Fabi, ¿cómo ves todo lo que toda la narrativa que nos está contando hasta el momento? Que seguramente viene todavía más, pero hasta el momento, ¿cómo lo ves, Fabi? Creo que ha sido un journey bastante, o sea, creo que ha sido una montaña rusa, ¿no? En la cual has estado presto a muchas emociones, altibajos. Creo que estamos viendo solo la punta del iceberg, porque finalmente tú más que nadie sabe cómo pues has vivido cada una de estas fases que finalmente te han traído hasta donde estás hoy en día, ¿no? Y creo que es lo más chévere de todo. Cuando tú hablabas un poco de toda este multiconocimiento que manejas de diferentes industrias, inclusive carreras, cuando dijiste marketing dije, mi colega, este es mi colega, porque netamente, bueno, yo estoy dentro del rubro de marketing, pero también me hace mucho sentido un poco de tu historia, porque me acuerdo que mi mamá también quería que yo estudiara contabilidad o administración, y eso fue inclusive un post de LinkedIn que no pensé que iba a tener tanto impacto, pero que finalmente lo obtuvo, y no sabía que tantas personas se iban a sentir tan identificadas, ¿no? Que en ocasiones nos dejamos a veces sí influenciar y llevar por lo que nos dicen nuestros padres, pero finalmente cuando nosotros nacemos para algo o estamos hechos para algo, finalmente llega. No importa si es al día siguiente o en 2 meses o en 3 meses, el punto es que llega hacia ti. Y cuando te escuchaba un poco de todo el journey que has pasado, digo, wow, bastante valiente, ¿no? Para poder empezar a vivir solo, con tu hermana, el que también le hayas podido ayudar. Creo que yo o si mi hermano haría eso, te veo a ti como un líder, ¿no? Mi ejemplo, todo para mí. Porque finalmente creo que ese es el poder también y el hecho de poder arrastrar a tu familia, a tus contactos, inclusive a tus amigos también, a que puedan encontrar ese propósito y ese camino más llevadero, ¿no? Que finalmente lo que yo escuché que tú dijiste es, ella no va a pasar lo mismo que yo he pasado. Y le quisiste dar ese giro. Somos grandes patas, grandes amigos, ¿ah? Con mi hermana, ella tiene 2 hijos, el primero, mi sobrino, es mi ahijado, ¿no? Y acá en también mi otra sobrinita. Y ella con mi cuñado son padrinos de mi hija también, ¿no? Entonces sí, somos grandes amigos, y creo que esa confianza es también un reflejo de lo que nuestros padres nos han dado. Alguna vez, en un momento me preguntaron en una conversación si yo como que tengo algo que de repente reclamar o decirles a mis papás, ¿no? ¿Por qué no me apoyaron en lo que quería, en el sueño que tenía y todo eso? Y digo, no tengo nada que reclamarles, al contrario, ¿no? Tengo que agradecerles muchísimo porque me han apoyado en este proyecto. ¿Y cómo es la vida, no? Cuando yo soy papá de Cayetana, con Susana, no tenemos a Cayetana ella habló antes del año, ¿ya? Y entre su media lengua, como decía, es decir, más que hablar, ella cantaba. Todo lo hacía cantando, todo era música, todo cantaba, todo se movía. Entonces, y empezaba así, cuando empezó a hablar, con mayor razón, era canto en la mañana, en la noche, es decir, era musical, era muy, muy, muy musical. Y la veíamos, pues, ¿no? Que era muy creativa, armaba sus manualidades, agarraba hojas, agarraba cajas, y construía cosas. Y nunca le dimos el celular, y ella agarraba, como nos veía, o veía a veces videos en YouTube,
armaba una caja y decía, hola amiguitos, ¿cómo están? Soy Cayetana y vengo a presentarles. Decía, oye, mira, ¿dónde has acercado, no? Es decir, tipo youtuber, ¿no? Me parecía gracioso, ¿no? Se aprendía las canciones que escuchábamos con su mamá fin de semana. Entonces vimos un lado artístico, es decir, innato, y le empezamos a poner. Entonces ella desde los 4 o 5 años está metida en el mundo del teatro musical, canta muy bonito, ha hecho sus obras y todo eso, en lo que es teatro, ¿no? Algunos me dicen, mira, trabajas en televisión, porque cada cosa a su tiempo, ¿no? Es decir, y no es, claro, lo que tú no has sido, ella lo está haciendo, no. Es decir, se ha dado de manera natural. Y lo que me toca en este caso a mí y a mi esposa es apoyarla y acompañarla en ese proceso. No sabemos qué va, porque dice ella quiere ser basquetbolista, quiere ser astronauta y quiere ser ingeniera. Entonces, si ella dice eso, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Pero es apoyarla. Y lo curioso que le decía, ¿por qué les cuento esto? Porque ahora veo a mis papás apoyándola. Qué lindo. Apoyándola a ella, ¿no? De lunes a viernes mi mamá vive con nosotros, ¿ya? Porque ella espera a mi hija a que llegue al colegio mientras Susana y yo estamos trabajando. Y curiosamente, de lunes a viernes, mi papá vive con mi hermana y con mi cuñado, porque mi papá cuida a mi ahijado, ¿ya? Y los fines de semana se juntan ellos, se van a ver a mis abuelas, a Ventanilla, a su casa en Ventanilla. Entonces, o nos juntamos todos, ¿no? Entonces, esa experiencia, y siempre dice, los abuelos hacen con sus nietos lo que no han hecho con sus hijos, pero es como que una evolución, ¿no? Multiplicado por N, ¿no? A la N potencia. Y es bonito ver eso, la verdad. Es muy bonito. Y bueno, Daniel, continuando con este viaje, nos hemos quedado en la parte del BBVA, pero con Fabi, recuerdo que ya. un episodio anterior entrevistamos a Kevin y Kevin Ya. lanzó una pregunta que yo le estoy poniendo en estos momentos. Ok, yo la pregunta que haría es, si tuvieras la oportunidad de algún proyecto, alguna experiencia que tuviste en una implementación, de hacerlo de manera distinta a lo que le hiciste en esa oportunidad, Genial. ¿cómo lo harías? Genial, me encanta. Sí. Muy buena pregunta, Kevin. También me gusta conectar con Kevin a través de LinkedIn. Me lleva a este proceso de transición y de cambio del BBVA a Latina, ¿de acuerdo? Tiene que ver mucho también con un aspecto que a veces nosotros no somos conscientes que nos pasa, y es el tema del ego, y cómo gestionamos nosotros el ego, que todos los tenemos, ¿ya? Es parte de, ¿no? Y claro, es decir, un puesto nuevo que se crea para ti en una empresa totalmente de un rubro distinto, dinámico, diferente, ¿no? Dices, ok, está hecho para mí, me va a ir súper bien, en una empresa nueva, una empresa interesante, un rubro en el que vas a conocer, y todo lo que he aprendido en el BBVA, yo mismo soy, ¿no? Y llego y obviamente no sabía nada. Me choco con un monstruo en el que no conocía nada del negocio, del sector, de la industria, ¿no? Y yo pensé que todo iba a funcionar bien. Es decir, por ponerlo así en sencillo, un copy-page, ¿no? Es decir, este modelo que me sirvió acá, lo traigo de VA, le cambio el título, es para Latina y lo implementamos, ¿de acuerdo? No funcionó. Esa primera puerta en la cara que me choca, ¿no? Y sobre todo porque venía de un sector que no era del medio, en una cultura que no es la misma cultura de la que tenemos hoy en Latina, donde la pregunta que me hicieron en un momento de que me presentaron, me miraron así de pies a cabeza y me dijeron, ¿de dónde vienes? ¿De un banco? ¿Qué haces acá? Tú no sabes nada de televisión. Sí. Tuve que poner a prueba mi inteligencia emocional, controlarme, manejar todo eso. Entonces, esa experiencia y esa gestión la forma como empecé mi gestión, mejor dicho, los primeros días, las primeras semanas, el primer mes en la empresa, es algo que no lo volvería a hacer como lo hice en ese momento. Que lo aprendí después, que justamente fue la estrategia que me ayudó a hacer las cosas diferentes. Porque lo que debía hacer era entender como primera acción el modelo de negocio
de la empresa, de la compañía, entender el proceso. Y justamente la acción, eso digamos es mi recomendación, en la que yo diría como aprendizaje, ¿no? Entiende, aprende, conoce el modelo de negocio de tu empresa, sea desde tu primer día o antes, o si eres parte de tu compañía y todavía no lo conoces, creo que es muy importante que nos tomemos el tiempo de poder conocer a fondo el modelo de negocio. Partiendo de la pregunta, ¿qué vende mi empresa? ¿Qué producto, qué servicio, qué experiencia vende, ¿no? ¿Qué propuesta de valor tiene? ¿A quién se lo vende? ¿Cómo es su cadena de valor? ¿Cómo lo comunica? ¿Cómo contacta con el cliente? Esos 4 elementos importantes de un modelo de negocio tradicional y simple deberíamos de aprenderlo. Y eso el marketing te lo enseña, la experiencia te lo enseña, para que de esa manera tú puedas saber cuál es tu rol y tu posición dentro de la compañía. Quizás eso, digamos, es el principal aprendizaje y es lo que siempre trato de compartir con jóvenes profesionales, con mi equipo, ¿no? Con todos los profesionales con los que podamos interactuar, a aprender el modelo de negocio de donde estás. Genial. Y ahora que estamos entrando a Latina, me gustaría, Kiara, me comentaste unas preguntas sobre no sé, por favor, para que puedas continuar. Sí, Daniel, justo sabemos que Latina viene pasando por un proceso de transformación que no necesariamente es de ahorita, ya desde hace algunos años, por convertirse de tradicional a multiplataforma. Así es. ¿Qué ha sido? Y ahorita, de hecho, ya también están como que cohesionando y han lanzado un nuevo concepto recientemente. Entonces, ahí yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido el mayor reto que has encontrado a nivel interno para el tema de transformación, más allá de la tecnología, sino de repente a nivel cultural, a nivel personas? ¿Qué cosas han sido de repente los stoppers que has tenido ahí a ese nivel para ir, que todo fluya, ¿no? Correcto. Mira, para complementar lo que tú mencionas, Kiara, sí, hace 4 años, ya un poquito más, ¿no? Fue en el segundo año de pandemia, mitad de año de pandemia, iniciamos un proceso de transformación organizacional, muy ambicioso. Y siempre yo lo enmarco en transformación organizacional, que bajo mi enfoque y el enfoque que comparto con el equipo, incluye la parte cultural y la parte de transformación digital, ¿no? Y esto ha implicado, obviamente, implementación de nuevas tecnologías, ¿no? De esa fecha a la actualidad, reestructuración de procesos internos, ¿no? Promoción, en este caso, de una cultura que esté enfocada en lo que es la innovación, en la parte colaborativa, ¿no? Y un ejemplo puntual de eso ha sido esto último que hemos comunicado hace unos días, ¿no? Que es nuestra nueva identidad corporativa, ¿no? En la que más allá de un cambio de color o un cambio de logo, ¿no? O isotipo, lo que refleja justamente es la esencia y nuestra evolución como empresa, apalancada en un propósito, obviamente, que sea sostenible en el tiempo, pero donde obviamente se evidencia ese compromiso que tenemos nosotros con actualizarnos, con ser relevantes y con poder nosotros mantener una ventaja competitiva en un mercado muy dinámico, muy volátil, muy cambiante, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo este contexto, todo este entorno, ¿cuáles han sido esos limitantes que hemos podido nosotros enfrentar a nivel cultural? Partiendo desde, obviamente, esa resistencia al cambio, ¿no? ¿Por qué tengo yo que aprender temas digitales, de redes sociales, si a mí me han contratado para ser camarógrafo, por poner un ejemplo, agarrar una cámara y capturar una imagen? Yo no tengo redes sociales y no me interesa tenerlas, ¿no? Primer limitante. Segundo limitante, es decir, siempre hemos trabajado bien así. Los que conocemos de televisión sabemos que así funciona bien. ¿Por qué tienes que cambiar la tecnología? ¿Por qué tienes que cambiar los procesos? ¿Por qué me vas a quitar este espacio físico donde yo trabajo bien y vas a querer abrirlo para que pueda haber mucha bulla y podamos escuchar lo que otros conversan y hablan? ¿Por qué tenemos que interactuar con ese equipo si yo siempre he trabajado allá o aquí? ¿No? ¿Por qué tenemos que cambiar de nombres de puestos? ¿Por qué tengo que aprender esa habilidad? Esa resistencia al cambio fue muy fuerte. Entonces, ¿cuál fue la acción concreta que hicimos ahí? Informar a la gente. Que la gente conozca la necesidad de urgencia, el sentido de urgencia del proceso de cambio. Fuimos muy radicales en la comunicación inicial y esto se contrarrestó con una capacitación integral al 100% de empleados en todo lo que era temas de cultura digital, en todo lo que era resetear el mindset y nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Y digamos, por un primer punto,
Otro punto importante, como aparte de la resistencia al cambio, la necesidad de nuevas habilidades, nuevas competencias, nuevas capacidades que estén asociadas, obviamente, a los nuevos roles, a las nuevas funciones, a lo que vamos a necesitar trabajar hoy en un flujo totalmente diferente y distinto, ¿no? Pero justamente en ese flujo de trabajo nuevo implicaba integrar una nueva tecnología. Entonces ahí el reto era cómo integramos la nueva tecnología sin afectar la operación del día a día. Y más aún todavía en una empresa donde el negocio nunca para, donde trabajas las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer? Entonces, ese trabajo que se hizo de transformación, de integrar la tecnología y que no afecte la operación fue muy, muy importante y fue un trabajo exitoso de donde participaron muchas gerencias, ¿no? Muchos equipos, porque era fácil, compramos la tecnología y la implementamos y traemos al proveedor y que los capacite. Pero lo que hizo Latina fue, no, Kiara, tú eres de noticias, tienes expertise aquí, Fabi, tú eres de tecnología, tu perfil y tu experiencia nos va a ayudar, Juanma, tú eres de operaciones, Daniel, tú eres de programación. Entonces, sacamos a las diferentes personas o referentes de diferentes equipos por su expertise, por su trayectoria, por su conocimiento, y armamos un equipo. Reemplazamos esas posiciones para que la operación diaria no se vea afectada, y este equipo, por cerca de un año, empezaron con el proveedor, dijeron, yo quiero tu tecnología, pero lo que yo quiero que tú hagas es que nos entiendas cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestro flujo de trabajo actual y qué es lo que queremos. Y en función a eso, tu ayuda va a ser adaptar la tecnología a nuestra necesidad. Entonces el equipo hizo eso cuando se implementó. Les cuento, esto hace que sea difícil que se pueda replicar, porque se puede replicar la tecnología en otras empresas, pero en nuestro caso es difícil porque se apalanca en el conocimiento, en la experiencia y en cómo lo has personalizado al flujo de trabajo de la compañía, ¿no? Eso creo que es un valor agregado que se hizo en Latina y se gestionó súper bien, y ahí es un mérito de la gerencia de operaciones, de noticias, de tecnología, y de que haber podido integrar todo este proceso de cambio de tecnología sin afectar la operación del día a día. Sí, Daniel, y ahí qué importante lo que mencionas, el hecho de combinar el tema de informar más capacitar para desarrollar las nuevas habilidades, porque a veces, muchas veces en las empresas nos quedamos en el informar y nos olvidamos de cerrar esas brechas para nuevas tecnologías, para nuevas habilidades que pueda necesitar el negocio, porque la gente también a veces se paraliza por el miedo y vienen esas creencias limitantes que tú mencionabas, ¿no? ¿Para qué si siempre lo he hecho así y me ha salido bien? Y en cuanto a líderes, ¿ahí tuviste algún freno o todo bien? No. Es decir, a ver, yo soy totalmente honesto, no es que todo sea perfecto. Es decir, yo siempre hay algún paréntesis, no hay empresa perfecta. Podemos intentar serlo, pero no hay empresa perfecta, ¿no? Es decir, hay cosas que hay que trabajar, hay debilidades, y creo que el tema de liderazgo es uno, que es fundamental en todo proceso de gestión y de cambio, porque son ellos los que, uno, gestionan, impulsan y facilitan, o deben, en todo caso, hacer, ¿no? Y es justo el principal reto, porque si ellos no compran las iniciativas o el plan de transformación, no puedes trasladar eso, porque no es Daniel, es decir, emocionado, muy entusiasmado, muy hábil, muy que quiere vendedor de la idea, el que convive en el día a día con los equipos. Es decir, es el líder el que convive día a día con los equipos. Entonces, si él lo ven a un líder que, sí, pues, Daniel lo está diciendo, será así, entonces no le vas a creer, no vas a creer a la compañía. Entonces ahí el líder juega un rol fundamental y tuvimos también que trabajar. Por eso en paralelo tuvimos que ellos también ser parte del proceso. Es decir, los cursos fueron obligatorios. Es decir, la capacitación fue 100% obligatoria y fueron segmentadas de acuerdo a los perfiles. Y esto nos llevó, por ejemplo, yo me metí a todos los programas, ¿ya? Es decir, digamos que fueron los 2 años en las que más me capacité, la verdad. Y volví como que a las aulas porque era estar en clases, armar grupos de trabajo, reunirte con tus equipos y trabajar en la presentación, el entregable, y mi equipo era un camarógrafo, un editor, un postproductor, ¿no? Un ejecutivo comercial, y así se arma. Entonces también ayudó a que la gente vaya entendiendo
a otra persona con la que no interactuabas nunca a nivel laboral, pero la parte académica te llevó a que puedas conocer, ¿no? Entonces ahí el camarógrafo que me decía, yo nunca quiero redes sociales, yo nunca voy a aprender de digital, cuando terminamos yo le volví la pregunta y le dije, ¿y ahora qué me dices? Ya me creé mi TikTok, ya me creé mi Instagram, ya sé. ¿Ve? Entonces, la importancia de poder ver la experiencia, ¿no? Es decir, porque era un limitante también. Pero todavía sigue habiendo brechas de trabajo, es decir, para mí el reto, por ejemplo, tanto de este año como del próximo año, es la capacitación de líderes. Creo que es fundamental en todo proceso, porque no paramos de transformarnos, no paramos de cambiar, y creo que eso es una prioridad que debemos tener cuando hay un proceso de acción de cambio, el trabajo con los líderes. Yo siendo autocrítico, ya, hoy día que hablaba con un colaborador, con un líder, siendo autocrítico, y le decía, yo reconozco algo que tengo que mejorar, es por ejemplo que este foco que hemos tenido en este 2024, que ha sido muy retador, muy complicado, en muchos aspectos, personalmente me ha imposibilitado, y no es una excusa, pero me ha imposibilitado de estar cerca de los equipos, de conversar con los equipos, que es algo que a mí me gustaba hacer mucho. Entonces, dentro, le digo, del plan que tengo en estas últimas semanas, lo que yo estoy compartiendo justamente son las reuniones primero con mis pares y con sus reportes directos para poder sentarnos y hacer un balance del año, pero más allá de ver logros, es decir, qué aprendizajes tenemos, para que en base a eso podamos aterrizar el plan de trabajo del 2025, ¿no? Y con los líderes es importante hacerlo. Sí, y qué importante también lo que decías, Daniel, hace un rato. No, de hecho, en un proceso de transformación los líderes son los primeros a los que tenemos que sumar a la ola, porque si no, hacia abajo tampoco funciona, y más bien ellos podrían ser más bien algunos detractores. Saboteadores. Exactamente. Y lo otro que mencionabas, que también me pareció bien importante, es que a veces, por ejemplo, las empresas cuando van a transformar o no necesariamente transformación, o van a implementar algo nuevo a nivel tecnológico, traen lo nuevo en tecnología y quieren ya implementarlo y que todo fluya y todo, y no es así, ¿no? Como tú dices, la tecnología que se adapte a lo que ustedes ya tienen, ¿no? Y sobre eso fortalecer también algunas habilidades, y sobre todo que se fusionen y se complementen, y que la tecnología más bien esté al servicio del colaborador, porque si no, luego también el proceso de transformación se hace más difícil también, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en cuanto a impacto en el tema de transformación, o sea, cómo es ya a nivel de gerencia, ¿no? A nivel ya cuando, porque igual de todas maneras esto tiene que tener algún retorno de inversión, ya a nivel de métricas, ¿cómo ahí ustedes están gestionándolo, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus principales métricas? Que nos puedes contar las principales más allá de lo soft, ¿no? O sea, a nivel ya de repente de productividad, ¿qué métricas están colocando ahí, están usando? Bueno, de acuerdo al modelo de negocio que tenemos nosotros, es muy importante el tema de productividad, enfocado también en el tema de eficiencia operativa, ¿no? Y creo que eso es fundamental como una métrica importante. Cómo la adopción de nuevas tecnologías ha tenido un impacto en los resultados financieros en base, por ejemplo, en la parte digital, ¿no? La parte digital, que justamente a donde apuntamos nosotros a hacer, tú lo mencionabas al inicio, ya dejar de ser una casa de televisión tradicional, sino un holding multiplataforma. Si nos vamos al tema digital, cómo se está generando ventas, es decir, cómo nosotros vamos creciendo en el alcance y en el porcentaje, obviamente, de que se distribuye la publicidad digital para Latina. Es decir, nosotros como empresa lo que vendemos son espacios de publicidad, tanto en primera pantalla como en tema digital, a través de nuestros contenidos informativos o de entretenimiento o deportivos. Entonces, esos tres contenidos son los que permiten dar una visibilidad a que las marcas inviertan en nosotros. Entonces, en esa línea es no solamente el tema de la puntuación por rating que se mide en televisión, sino obviamente el alcance que tenemos a nivel digital, el tráfico que existe en cada una de las redes sociales que se miden de manera distinta por la misma naturaleza de cada red social que existe, la cantidad de suscriptores, ¿no? Es decir, todo eso
se resume obviamente en métricas que nos permiten mirar el éxito de los contenidos que nosotros realizamos. Y a la vez también el tema de la adopción de nuevas tecnologías, en cómo eso impacta en que el flujo de trabajo sea mucho más ágil, ¿no? Cantidad de notas que se pueden hacer por el lado de noticias, si hay algo que tenemos que ajustar, bueno, por dónde enfocarnos o qué ajuste tenemos que ver. Y en la parte soft, bueno, si tenemos que hacer sondeos o termómetros de ver también cómo van algunos procesos de implementación, más allá de medir satisfacción, si nos enfocamos siempre en medir lo que es compromiso. Justamente en nuestra encuesta lo que mide es el tema de compromiso, porque es algo que nos va a sostener a largo plazo, y la satisfacción es algo mucho más a corto plazo. Entonces buscamos lo otro, pero para llegar a eso hay que también hacer etapas previas de construcción, ¿no? Que van desde la confianza, la información que compartes, la comunicación que se hace a nivel interno, que son temas que tenemos que empezar también a reforzar y a transformar conforme vayamos evolucionando también como compañía. Uh-huh. ¿Y qué tan fácil o difícil ha sido la comunicación interna en todo ese trayecto de transformación? Ha sido... O sea, para garantizar que llegue la información realmente y la compra. No es fácil. Así te lo digo, total honestidad, no es fácil. Es un trabajo arduo, es un trabajo importante, A ver, es curioso, ¿no? Es decir, en casa de herrero, cuchillo de palo, como se dice a veces. No somos un medio de comunicación, es decir, donde deberíamos la comunicación No, pero también existen problemas de comunicación interna. También existen. Entonces, ¿cómo gestionamos esos procesos de comunicación interna? Fortaleciendo los canales, ¿no? Tratando de empoderar a los líderes para que ellos puedan transmitir la comunicación, ¿no? Haciendo obviamente entender justamente qué es lo que espera el colaborador y entender principalmente el lenguaje que ellos esperan, porque tenemos un público diverso. Entonces, cuando hablamos de diversidad, hay también una diversidad intergeneracional, y cada generación tiene formas distintas de comunicar, expectativas diferentes, ¿no? Intereses distintos. ¿Cómo llegamos a ellos? Entonces, tratamos de buscar un equilibrio. Hemos hecho hace poco una encuesta de comunicación interna, entonces todo ese sondeo también de información nos permite también saber los canales, dónde podemos reforzar, dónde podemos potenciar, cómo cambiamos el copy que utilizamos para una publicación en nuestra red social interna, cómo utilizar, si lo mismo se utiliza en el comunicado oficial en mailing, o a través del chat o del WhatsApp, o hacemos de repente una reunión presencial, entonces creo que es más exigente todavía el público, porque busca tener información, porque tenemos que contrarrestar algo también con lo que adolecemos, el rumor y el chisme, el comentario de pasillo. Es decir, que en la industria en la que estamos es mucho más. Si sabemos que existe eso en toda empresa, donde ustedes también han trabajado, donde yo he trabajado, en un medio de comunicación, es más. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? Con la información de la primera línea, de la primera fuente o de la fuente oficial de manera inmediata. Entonces, hacemos que eso, comparte esta información, comunica esto, y si alguno de tus compañeros tiene alguna duda, acá están los canales para que puedan venir a explicarles, ¿no? O tú que ya entendiste, comparte esa información. Creo que eso es importante que se pueda dar, pero ahí volvemos a lo que hablamos hace un rato, el rol de los líderes, ¿no? Porque ellos deberían ayudarnos también en ese proceso de comunicación interna. Excelentazo, Daniel, qué excelente cada uno de los consejos y tips que también nos has estado brindando, y dentro de todo lo que te escuchaba realmente lo estaba mucho llevando por el lado también en este caso de ti con tu presencia digital como marca personal. Sé que hace 2 semanas has publicado este post que justamente hace este reconocimiento por este logro, ¿no? De poder pertenecer dentro del top 20 de perfiles justamente de recursos humanos más destacados. Y leí un poco del copy, ¿no? Donde tus hashtags más impresionantes son gratitud y también motivación. Cuéntame, ¿cómo has podido, en este caso, alimentar toda esta comunidad que hoy te sigue, que son más de 20,000 seguidores, ¿no? Dentro de LinkedIn, y que justamente yo te decía que hacía la analogía porque tú decías algo bien simpático, ¿no? Tenemos 3 tipos de contenido: deporte, entretenimiento, la parte también de noticias. ¿Cómo tú vienes fortaleciendo tu marca personal dentro de esta red social que pues hoy en día es bastante orgánica? Que también aquí hay muchos líderes, ¿no? Donde también aportan valor, comparten su conocimiento. ¿Cómo vienes aquí desarrollando tu contenido en base al conocimiento de cada persona que hoy en día te está siguiendo? Cuéntanos un poquito.
A ver, creo que el primer punto es ser auténtico, ¿no? Es decir, no solamente hablar de las cosas positivas, sino también de los desaciertos que uno comete y uno tiene, así como se lo estoy compartiendo a ustedes. No les voy a, te voy a ser totalmente honesto, ¿no? Es decir, me gustaría compartir mayor contenido, ¿ya? Me gustaría, es decir, tengo ahí mucho material que en un momento lo hice, lo trabajé, pero también por X motivos de trabajo, de tiempo, no lo he podido, entonces estoy como que poniéndolo y actualizándolo y compartiéndolo, pero me gustaría. Porque al final también yo soy el que hace la parte gráfica o el que revisa si no tengo un equipo, soy yo solo, ¿no? Mira, eso es un honesto. secreto revelado. Entonces, sí, la verdad. Daniel sí, Producciones. Lo digo porque Daniel Producciones. pasa de que, mira, porque pasa de que están los ghostwriters, ¿no? Que son estas personas que están detrás de los líderes desarrollando y produciendo el contenido, pero hoy es tuyo, yo propio. Yo lo hago. Sí, Wow. lo digo así con total confianza. Yo lo hago, es contenido propio, yo lo desarrollo, Produces. yo hago la parte gráfica, yo hago, sí. Y por ejemplo, lo que me falta es compartir videos, ¿no? Es decir, es compartir videos, porque tengo es decir, no es que tenga el temor a la cámara, me dicen, oye, tú hablas bien, me dicen, puedes hacerlo, sí, pero quizás es esa intención, ¿no? Entonces, es algo que se viene, pero algo con lo que yo me he presionado, por ejemplo, para poder compartir contenido, es poder activar hace una semana lo que es la sección del newsletter, ¿no? Entonces, de esta manera ya vengo compartiendo, porque es decir, hay un compromiso de poder compartir el artículo semanal. Entonces ya he compartido 2 en una semana, entonces ya como que he quedado bien con LinkedIn, ¿no? El algoritmo va a decir, vas bien. Entonces voy avanzando con lo demás y el tema de poder compartir y comentar. Entonces, yendo puntualmente a tu pregunta, es decir, sí creo que es importante compartir contenido auténtico, compartir contenido obviamente que sume, estoy haciendo propaganda latina, pero es verdad, que sume, del cual tú puedas aprender, del cual tú puedas sentirte identificado o identificada, de que puedas obviamente no solamente tener un aprendizaje, sino aplicarlo en la práctica. Es decir, algo creo que es fundamental es que muchas veces a los jóvenes profesionales, por la experiencia y lo que yo he vivido, muchas personas no tenemos esa oportunidad de recibir el consejo, de recibir la recomendación, de recibir de repente una llamada de atención o alguna observación, un feedback, ¿no? De una persona que ya pasó por esa trayectoria. Entonces, claro. mi objetivo va también justamente dirigido a ello, pero también a otros profesionales que ya tienen experiencia, pero que de repente no tienen ese acompañamiento o no lo han vivido o no son conscientes de ello. Entonces, que tomen dentro del contenido que puedo compartir alguna parte, algún mensaje clave, algún mensaje relevante. No les voy a que a veces yo veo, ¿no? Yo cuando hago seguimiento, oye, este post me parece súper chévere, bueno, pero no tiene ni siquiera un like, ¿no? O de repente no se lo han compartido. ¿A qué se debe, no? Entonces, y cuando he ido averiguando todo eso, me he ido a conocer un poquito más sobre cómo es el algoritmo, pero creo que es constancia, es autenticidad, es constancia, es dedicación, es originalidad, es compromiso, ¿no? Es humildad en el sentido de que, como yo lo sé, me lo guardo para mí. No, compártelo. Es decir, comparte lo que sabes, ¿no? Es decir, porque al final ese conocimiento que has aprendido, que otro lo sepa, a ti más bien te hace aprender otra cosa distinta también, ¿no? Y la gratitud en el sentido, por eso que ese reconocimiento para mí este año ha sido justamente de eso, ¿no? De humildad y gratitud, porque tuve 2 reconocimientos en el 2024, uno por DSH, que era el primer año que me invitaba a ser parte de esa comunidad que es internacional, y de ahí salir nominado, y de ahí cuando la votación se da y estoy dentro del top 10, pues dije, wow, ¿no? Porque es algo, primer año, y en el caso de Go Integro, los HR Influencer, tercer año consecutivo, y el año pasado, el primer año estuve en el 4º lugar, el año pasado pasé al top 10, no, pasé al, sí, creo que fue 10, no me acuerdo mucho, ya, y ya habían entrado en el ranking otros profesionales que, pucha, tienen mayor ventaja, ¿no? Dije, acá no salgo, no me ganan. Gané seguidores, más de 100.000, 200.000 seguidores, y salí. Y este año también vi igual, dije, bueno, vamos a compartir, voy a pedirle a mis amigos, a mi familia, a los que me conocen, que voten, ¿no?
y salí dentro del ranking, ¿no? Entonces, creo que es importante, partiendo de agradecer, en también reconocer que hay que ser humilde. Creo que es muy importante en ese sentido. Sí, totalmente, y concuerdo en muchas de las cosas que tú hoy día nos estabas mencionando, ¿no? Hay un principio, creo yo, en LinkedIn que es justamente es ello, ¿no? De la democracia del contenido que tú posees, al momento de compartirlo, pues ayudas, aunque no creas. Creo que todos estamos en las redes sociales por tres razones, ¿no? Para educarnos, para inspirarnos y sobre todo también para informarnos. Entonces, si es que lo podemos hacer a través del aprendizaje que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, qué bueno, ¿no? Y inspirar a otras personas que quizás también están en el mismo camino. Y algo que tú mencionabas, ¿no? He empezado por la newsletter y luego voy a hacer la parte de los vídeos. Y en realidad, en muchas ocasiones, como que nos sesgamos por ir tras un objetivo tan grande, tan macro, que olvidamos que también podemos trabajar los microobjetivos. Y esa era una publicación que el día lunes hice, ahí haciéndome un poco de cherry, que a veces, ¿no? Todos queremos ventas, hablando un poco de la parte de empresa. Buscamos ventas. Pero no recordamos, ¿no? De que en este caso hay otros caminos que también pueden ayudarnos a generar ventas, como por ejemplo crecer la parte de tu comunidad o el hecho de poder desarrollar tu página web. Y ahora si lo llevamos en tu caso, ¿no? Quizás el objetivo macro sea ese posicionamiento que tú esperas o el potenciar tu marca personal o ayudar a más personas. Quizás, no sé, volverte un referente en la industria. Pero hay caminos más cortos, hay microobjetivos como el hecho de desarrollar tu newsletter que te van a ayudar, te van a acercar también a ese objetivo. Inclusive, ¿no? Dentro de LinkedIn he podido también a lo largo de estos 2 años que recién llevo dentro de la red social, he entendido de que finalmente siempre va a haber una persona que sabe menos que tú y una persona que sabe más que tú. Entonces, no sientas miedo a mostrar ese conocimiento que tienes y que sobre todo también puede influenciar mucho en otras personas. A mí me llegan mensajes que me dicen, oye, vi tu post y gracias a ello he podido llegar a la cuota que tenía pendiente. Y yo dije, wow, ¿cómo así? El impacto. No, tú pusiste unos consejos y eso realmente es gratificante. No sé si a ti te ha pasado algo similar, Daniel. ¿Cuál ha sido quizás el mensaje más, no sé, motivador que ha dicho, o que tú has dicho, ¿no? Oye, estoy haciendo bien las cosas. Realmente ese es el camino. Cuéntanos. Ha habido varios, de verdad, y eso por eso también yo digo el tema de la gratitud. Me gusta mucho tener la plataforma de LinkedIn para compartir conocimiento y experiencia porque me encanta enseñar. Es algo que me apasiona muchísimo. Yo puedo tener un día, es decir, atroz, estoy cansado o de mal humor, pero me acuerdo que tengo clases o ya tengo programada la clase, automáticamente me cambia el chip, ¿ya? Y soy otro cuando estoy enseñando. Entonces, en esa línea... En esa línea, el efecto, el impacto, yo lo relaciono mucho por ese lado en la publicación o el contenido, ¿no? Porque qué efecto ha generado en la otra persona, ¿no? ¿Qué mensaje o qué parte del mensaje ha calado en la otra persona? Es decir, para tomar una decisión correcta, para poder en todo caso quedarse callado, porque hablé de inteligencia emocional y ya sabe que en un momento no puede tomar las cosas a nivel personal ni soltar algo que después se puede arrepentir. Por ejemplo, la semana pasada estuve en un evento, ¿no? Y un evento de recursos humanos de una empresa, y cuando, no sé, que volteo, un chico me saludaba, ¿no? Hola, hola, me decía así. Entonces, yo volteo así como diciendo, ¿a mí? Digo, ¿a mí? Un rockstar. Entonces, Eres un me acerqué y me dice, profe, ¿cómo estás? Soy Iván. Todos teníamos su sticker. Hola, Iván. No me acordaba. Me dijo, profe, ¿cómo está? Soy Iván. Usted me enseñó en el 2020. Me dice así, hola, ¿qué tal? Y me dejó su apellido, ¿no? Qué gusto verte, me acordé, porque era uno de los chicos más aplicados, me puso un ejemplo y me acordé. Me dice, qué gusto verlo, lo vi hace rato, pero justo estaba usted hablando con unas personas y no lo quise interrumpir, pero qué bueno, y todo ha sido en virtual, qué bueno que lo vea y conocerlo de manera presencial, me dice así. Y le digo, ¿con quién estás? Estoy con mi equipo, ¿ya? Entonces agarra y él es mi jefe, ¿no? Le presenta a su jefe y el jefe le dice, Daniel, él es tu profe que me habías hablado, me habías comentado. Entonces
ya lo sabía. Entonces ese contacto en ese momento dije, wow, ¿no? Es decir, ese recordar, ¿no? Que tiene, ¿no? O que puedes dejar esa huella, creo que es fundamental y es importante. Y esto me lleva, por ejemplo, a una frase que en un momento en una conversación con una persona a la que yo admiro mucho y me dio la oportunidad también de crecer en Latina, que fue Juan Pablo Olivares, uno de los gerentes generales antes de que llegara Patricio a Latina, que él agarró y habló y dijo, mucha gente habla de cambiar el mundo, ¿no? Y a veces no toma acción en lo que quiere hacer para cambiar el mundo porque piensa justamente en lo macro, ¿no? En todo lo que hay que hacer para llegar a eso. Pero imagínate que el mundo todo está lleno de personas, los más de 30 y tantos, 40 y tantos millones que tenemos de personas, o más, ¿no? Porque creo que en Perú solamente es como 33, más de eso. En el mundo todos estemos con un polo rojo, o estemos rojos, ¿no? Pero basta que tú digas algo, hagas algo, y una persona se quite, o ese color rojo cambia azul, y el mundo no es igual. Porque el mundo antes era rojo, ahora basta que hay un punto azul, el mundo es diferente. Y ya estás cambiando, obviamente, el mundo. Entonces basta que tengas un impacto para decir, sí estoy cambiando el mundo, ¿no? Creo que es muy importante. Entonces, recibir ese mensajito o ese comentario positivo, decir, o cuando te encuentras con alguien y te dice, gracias por eso, como te pasó a ti, Fabi, creo que te llena de orgullo, decir, y yo hoy he aprendido a que pueda gestionar ese ego que antes tenía, ¿no? A poder llevarlo a una gestión más de humildad. Creo que es lo más importante. Genial. Y Fabi, ¿no se te acordó, creo? ¿Se te escucha? Escuchando. No, te no escuchamos, Fabi. No, Ahora sí. ¿ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Hola. Ah, ¿Mejor? Sí. Mejor. Sí, Dani, yo te comentaba que justamente, ¿no? Al inicio, tras bambalinas, te decía que LinkedIn pues era un espacio muy diferente a las otras redes sociales que podemos conocer. Realmente hay personas que tienen un gran poder de conocimiento, que han pasado por muchas cosas, y en realidad uno aprende más en LinkedIn que en un propio máster, ¿no? Por ahí he escuchado eso, porque hay tantos O en un profesionales podcast. no podcast, exacto. como obviamente. En un nuestro podcast en LinkedIn. En un podcast en LinkedIn, Dani. ahí también. Sí, no, y realmente felicitaciones por todo esto que vienes logrando, por las personas que también vienes impactando, por estos hitos. Creo que Gracias. la mejor manera de poder esto, en este caso, ¿no? Tomarlos, abrazarlos, o sea, abraza estos momentos que hoy estás viviendo, estos dos logros que has tenido. Yo sé que para el 2025 vendrán más y que sigas con ese espíritu finalmente, ¿no? De poder aportar valor en más personas y independientemente si regresa o no regresa, siempre ten en mente de que estás sumando con un granito de arena. Esos reconocimientos son una responsabilidad también, para ser totalmente honesto. Es decir, son una responsabilidad que te reconozcan por lo que tienes o debes de seguir. Pero algo, por ejemplo, que curioso que ha pasado como hablando con un equipo es que, por eso hacía mucho énfasis en el tema de la autenticidad y en la humildad, porque me decían, Adrián de mi equipo, Daisy también, que son parte de mi equipo, habían conectado con otras personas que conocían y le preguntaban, ¿tú estás en Latina o dónde trabajas? Sí, en Latina, y le decían, ¿tú trabajas con Daniel Vivar? Sí. Ya, yo lo sigo en redes. Y una pregunta, ¿y él es así? Es decir, en la vida real, así, cuando trabaja contigo como es en las redes, y entonces ellos como que, sí, ¿por qué? ¿No? No, es que como he escuchado cosas, ¿no? De que él lo que cuenta, lo que comparte, le he visto en algunas actividades, algunos videos, algunas entrevistas, todo eso, pero ¿realmente es así? Sí, es así, ¿no? Entonces, miren el nivel de responsabilidad que puede pasar, porque a mí me ha pasado, ¿no? En un momento cuando he podido yo ver o admirar personas que he visto a través de pantallas, a través de digital, pero cuando tengo oportunidad de conocerlas de manera personal, el enfoque es totalmente distinto y hasta he podido decepcionarme de ello, la verdad. Entonces, es muy importante mantener, porque hay una línea muy delgada en lo que tú proyectas, por eso la identidad digital y la identidad, es decir, online y la identidad offline, para poner esa analogía, tiene que ser la misma.
Creo que también es un consejo muy coherencia, ser consecuente, que es muy importante. Claro, totalmente, entre lo que decimos y lo que hacemos. Y justamente ya para darle el pase a Juanma, siempre recuerdo que en la peli del Hombre Araña, ¿no? El tío Ben le dice a Peter que un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Y creo que tú eres un Spider-Man. Así que todo. Acá mi hija para superhéroe. Ahí está. Porque todos somos Spider-Man, todos tenemos justamente, ¿no?, esta responsabilidad, este poder en realidad que finalmente tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad, con compromiso y saber que pues en la publicación que podamos hacer, independientemente del formato, va a llegar a alguien. Y puede en este caso... ¿Le puedes gustar o tampoco no le puedes gustar también? ¿Ah? Va a pasar. Totalmente, Daniel, muy de la mano, muy en sintonía, creo que estamos el día de hoy, así que Juanma, te doy el pase para el tercer segmento. Muchas gracias, Fabi, muchas gracias, Kiara. Muy bien, ahora sí, hemos sido una larga entrevista, eso sí, pero sí, ¿no? Me ha gustado mucho. Sí, me ha gustado, ha sido también como una masterclass. Es un gusto. En este momento ahora sí pasamos al tercer segmento y lo que yo quisiera ya es entrar a los 3 consejos que nos vas a brindar, Daniel. Que nos lo puedes decir en estos momentos. 3 consejos. A ver, primero partiendo desde adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo, ¿no? Yo siempre hago la analogía de todos hemos jugado con la plastilina de pequeños, ¿no? La plastilina, incluso desde grandes también, ¿no? Es decir, la plastilina te relaja, todo eso, pero cuando la plastilina la dejas de usar, se pone dura. Y ya no puedes hacer ningún diseño en un molde, ¿no? Entonces esa plastilina dura es como si nuestro cerebro también estuviera fijo y tiene mucha relación con la mentalidad fija que te puede llevar a ser mediocre. Pero cuando obviamente es una plastilina moldeable, maleable, que la puedes, en este caso, puedes construir muchas cosas, hablamos de la mentalidad de desarrollo y nunca debemos dejar de aprender, estar abiertos a aprender cosas nuevas, porque hoy en día la transformación de organizaciones de manera cultural, de manera digital, te exige estar dispuesto a aprender y adaptarte a todo lo nuevo que existe, ¿no? Mantenernos actualizados, mantenernos obviamente vigentes con las últimas tendencias, con las últimas tecnologías, no ver la tecnología como un problema. La IA no me va a reemplazar, ¿no? La IA nos va a ayudar en muchos aspectos, la tecnología es un complemento importante. Segundo consejo, es decir, fomentar la colaboración, fomentar la comunicación abierta. Es decir, la colaboración es importante porque el trabajo en equipo es necesario hoy, ayer, hoy y siempre. Es decir, a mí me gusta trabajar solo, es mentira, vas a necesitar trabajar con otras personas. Y esa colaboración es fundamental en entornos híbridos, en entornos 100% remotos, en entornos 100% presenciales. Es fundamental, tenemos las herramientas a nuestra disposición para poder hacer, valer y aplicar el trabajo colaborativo. Y la comunicación abierta, estamos en un espacio de comunicación, estamos en el insight del comunicador, en el podcast Entonces, qué importante es hablar de comunicación y mantener vigente el tema de la comunicación, porque eso también ayuda a tener un equipo cohesionado, un equipo integrado, un equipo que esté informado, que conozca. Es decir, yo siempre, algo que he aplicado, así chiquito les digo, como metodología, es decir, interna, es las 5 Cs. Conoce, confía, compromete, construye cultura, pero esas 4 Cs están integradas por la comunicación y tiene que ser a todo nivel y es fundamental. Y por último, como último consejo, es decir, lo mencionó, no sé si recuerdo si Kiara o Fabi, es una montaña rusa nuestra experiencia profesional y a veces pensamos que hoy estoy en el punto A y quiero ir al punto B y es una línea recta la que tengo que trabajar y fácil, ¿no? Es decir, ya estudié, me pagaron o yo me pagué en la universidad, ya soy profesional, quiero maestría y tengo que tener mi empresa y soy el CEO más top. No, no es así. Es complicado, es difícil, nada es fácil. Es decir, hay que tenerlo en cuenta, esa es la realidad en la que estamos, sobre todo estamos en un mundo cambiante, por lo tanto, ante esas dificultades hay que ser pacientes, que es muy importante, pero también hay que ser persistentes, ¿no? Y eso se acompaña con la confianza y la seguridad en uno mismo. Mientras nosotros conozcamos, si estamos seguros de lo que sabemos, de lo que podemos hacer, esa confianza que vamos a tener nosotros mismos nos va a ayudar a poder sobrellevar cualquier obstáculo, cualquier dificultad, pero sobre todo poder ser exitosos también en lo que nos propongamos. Creo que eso sería lo más importante que puedo compartir con ustedes y como lecciones de todo lo que he aprendido en estos 18 añitos nada más de vida. Nada más.
Nada más. Nada más. Realmente, No, un poquito más. Apuntando todo. apunté todo. Ah, no, igual que yo, mis cuadernos ahí. No, qué capo, realmente Daniel, un éxito, todos estos tres aspectos. Me quedo con el consejo de la plastilina, bueno, la analogía, hay que hacer también esta mentalidad moldeable, ¿no? Las 5 Cs, a ver, tú me corriges: conoce, confía, compromete, cultura englobada en la comunicación. Check. Todo eso, sí, claro. Es algo que nosotros aplicamos nosotros utilizamos esa metodología con mi equipo, lo aplicamos en el primer año de pandemia. Wow. Es decir, la estrategia que le aplicamos nosotros es, para poder llegar a ese punto, empezamos a integrar todo lo que estaba pasando en la gente en ese momento. Esto permitió generar confianza para poder explicarle justamente las acciones, las decisiones, generó compromiso, medimos eso a través de una encuesta de clima y era justamente los pasos previos para poder hacer el proceso de transformación cultural. Y lo lineal, lo transversal tenía que estar apalancado en la comunicación, pero es un trabajo continuo. Por eso le digo, eso no es fácil, es algo que seguimos trabajando. Es decir, Latina es una marca fuerte, es una marca muy importante en el mercado, pero seguimos trabajando. Es algo que digo, no es una empresa perfecta, tiene sus dificultades, hay sus brechas, sí, y el trabajo está. Lo peor que uno puede hacer es no reconocer eso, sino, es decir, es reconocer que existe eso, pero adicionalmente, ¿qué estás haciendo para poder trabajar en ello? ¿No? Y es justamente lo que pretendemos, que es nuestra responsabilidad como equipo, como líderes, ¿no? Y en eso estamos. Chévere. Y por último, persistentes, confianza, ser pacientes y sobre todo, combinando todos estos tres aspectos, seremos exitosos, ¿no? Sí, paciente y persistente, porque nada es fácil. Sí, el síndrome del impostor, hay que ponerles todas las barreras con estos tres elementos que hoy día nos estás compartiendo. Daniel, yo súper encantada con cada una de las líneas que hoy día nos has compartido, con todos los aprendizajes. Y nada, muy, muy agradecida por tu participación y sobre todo mi admiración por todo este crecimiento constante. Gracias, Fabi, por tus palabras. Gracias. De hecho, Daniel, de verdad que ha sido una masterclass. Hoy hemos hablado de trayectoria profesional como tal, de transformación organizacional, de marca personal, y qué importante es al final también, que lo hemos visto hoy, juntar todos estos ejes, ¿no? Porque como persona tenemos este rubro personal que nos has contado al inicio, ¿no? Para llegar a donde estás hoy también, luego todo el rubro y lo que pasaste para tu crecimiento profesional y lo que te costó también pasar de un rubro financiero a uno de telecomunicaciones y el reconocer también con humildad qué cosas pudiste haber hecho mejor, ¿no? Y cómo eso también, el cargo que tienes y también tu autenticidad en realidad y tu perfil, te ha llevado también a posicionar tu marca personal en LinkedIn, ¿no? Y a tener reconocimiento, ¿no? Entonces, súper inspirador el episodio de hoy. De todas maneras vas a inspirar a mucha gente con lo que hoy nos has contado. Muchísimas gracias y como bien dijo Fabi, también de mi lado mi admiración, ¿no? Y sobre todo también por esa otra parte que nos contaste de tu familia, ¿no? Y ese equilibrio que buscas. Entonces, y eso es en general la vida, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. A ti por tus palabras. Gracias. Daniel, ahora sí, antes ya de concluir, hay una pregunta que sí o sí le tienes que hacer al próximo invitado, por favor. Por supuesto, y la tomo nota acá para poder hacerla precisa. A ver, para el siguiente invitado, la pregunta que le voy a hacer es la siguiente, ¿ok? ¿Puedes compartir una experiencia en la que un fracaso se convirtió en una oportunidad de aprendizaje? Ok. Wow, es una pregunta. Yo me la voy a también responder. Respóndala ustedes también. A respondérmela. La voy a hacer en un post, es más, te voy a etiquetar, Daniel, ahí. Ya, bravazo. A pesar de Sería buenísimo que nos empecemos a, por ejemplo, a etiquetar y que esa pregunta la responda otra persona. Claro, ¿no? ¿Verdad? No, qué buena idea. Y hacemos una conexión, así como hacemos el ping-pong de las preguntas ahorita, pero sería una buena esa pregunta, a ver, porque no hablamos mucho de los fracasos.
Y eso es realmente lo que nos permite no conocernos y aprender de igual manera. Aprendes más, mucho más aprendes ahí, mucho más, la verdad. Súper, Mucho entonces más. nos has dado una idea genial, así que todos nos comprometemos hoy 26 de noviembre a responder la pregunta que nos ha dejado Daniel. Perfecto. Ya voy a ir analizando esos errores que he tenido y cómo los he formado en una oportunidad. De aprendizaje, así es. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Un gustazo como siempre. Primera vez que nos conocemos, un gustazo como siempre. Muchas gracias por estar en este espacio. Y no creo que sea la última vez que nos veamos. Más adelante nos vamos a ver. Así que muchas gracias. A todos los oyentes, muchas gracias. Y ya nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias, Cuídense. Daniel. Chao. Nos Gracias, vemos. Kiara. Cuídense. Gracias. Muy bien.